Vamos a iniciar con el Salmo 85:8 y como tema, entendiendo los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ahí la tiene usted en la pantalla o la puede buscar en su Biblia. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Entonces, cuando vemos el título, que nosotros debemos de entender los mensajes que Dios tiene para nosotros. Vea, Dios nos da mensajes a nosotros por medio de una predicación como esta. Dios nos da mensajes a nosotros por medio de una lectura bíblica que nosotros tengamos. Dios nos da mensajes a nosotros por medio de una conversación que nosotros podamos tener con alguna persona. Dios constantemente nos va a dar algún mensaje a nosotros. Entonces el salmista dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. O sea, que yo tengo que estar muy atento para poder entender, recibir lo que Dios me quiere decir. Porque dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. O sea que Dios sí quiere traer un mensaje de paz a su pueblo. Dios sí quiere que nosotros de alguna forma encontremos en Él la paz. Ahora, la palabra dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en medio de esa aflicción, Dios sí puede darnos paz. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero la Biblia me enseña a mí que en medio de la aflicción que pueda presentar el mundo, yo voy a encontrar la paz, porque Él en el Evangelio de San Juan 16:33 dice: confiad porque yo he vencido el mundo. Entonces, si Él ya lo venció, si Él venció todo aquello que está fuera de este lugar acá, pero que nosotros nos vamos a topar diariamente, entonces yo sí puedo encontrar la paz. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura, dice la palabra. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, está llena de mensajes para la vida de cada uno de nosotros. Siempre va a estar ahí, pero lastimosamente muchos de nosotros, y cuando yo digo muchos de nosotros, muchos del pueblo de Dios, yo no hablo meramente de la iglesia Torre Fuerte, sino yo hablo a nivel general. Lastimosamente, muchos del pueblo de Dios leemos la palabra o escuchamos el mensaje en medio de una predicación, en medio de lo que nos pueda decir un hermano en la iglesia, pero no entendemos. O la otra, puede ser que escuchamos la predicación, leemos la palabra y no solamente es que no lo entiendo, al final es que yo no quiero entenderlo. Entonces, ¿cómo puedo entender? Yo necesito de verdad estar atento a la palabra del Señor, para que lo que Dios quiere decirme yo pueda atesorarlo, y lo que Él quiera hablarme yo lo pueda traer a mi vida. Entonces, algunos de estos mensajes de Dios para nuestra vida, quizás hay algunos de lo que nosotros escuchamos que no hemos entendido. Y yo quisiera leer en el libro de Oseas, capítulo 5 y verso 15, para desarrollar el primer punto. Vea, la palabra de Dios ha dicho, ese es el primer punto. ¿Qué ha dicho? Que en su angustia me buscarán. Vea lo que dice Oseas, capítulo 5 y versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Hermanos, a veces nosotros somos muy dados a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, o leemos mucho los Salmos, ¿verdad? Pero nosotros a veces algunos libros, muchas veces la gente no sabe ni que existen, ¿verdad? Dice: Oseas, ¿a dónde es Oseas? Yo nunca había oído eso. Nosotros tenemos que escudriñar toda la palabra para poder entender mejor. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere darle a la gente? Que nosotros, los seres humanos,
reconozcamos nuestro pecado y le busquemos. O sea, Dios sí tiene un mensaje para la gente. Lo que pasa es que yo o no lo entiendo o no lo quiero entender. Pero sí hay un mensaje, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que logren reconocer su pecado y busquen mi rostro. Y ahora sí, después del punto dice, en su angustia me buscarán. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted y yo podemos tomar de acá? Que usted y yo en algún momento nos hayamos podido alejar de Dios. Y entonces Él dice, en su angustia me buscarán. Entonces, lo que yo tengo que hacer, usted tiene que hacer, es entender que nuestro Dios tiene muchas formas de hablarle al ser humano. Dios tiene muchas formas de llegarle al corazón del hombre y de la mujer. Pero una, y dolorosamente, pero tengo que decirlo, pero una de las formas más efectivas que tiene Dios para hablarle al corazón del ser humano es a través de la angustia. O sea, que Dios sí permite que usted y yo lleguemos hasta el punto de la angustia, porque esa va a ser la forma en que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestro mal andar, y Él venga y nos agarre con su infinito amor, aún cuando sea en el momento de dolor. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, una de las formas más efectivas es esa, porque Dios nos habla a nosotros, Dios nos habla a nosotros de muchas formas, pero llega un momento en que Dios dice, le hablé de esta, le hablé de esta, le hablé de esta, y no. Entonces, ¿qué hace Él? Que Él usa la angustia para hacer volver el corazón nuestro a su camino. Y eso es doloroso, ¿cierto? Dice Zacarías capítulo 1 y verso 3. Diles pues, ahí está, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué manda a decir? Dígale al pueblo, dígale a la gente, dígale a la iglesia que se vuelvan a mí. Si se vuelven a mí, entonces yo sí me voy a volver a ellos. Pero la gente que está haciendo hoy en día, yo estoy esperando que Dios me hable. ¿Que le hable cómo? Si usted no ora. ¿Que le hable cómo? Si no leemos la palabra. No, es que yo estoy esperando que Dios me dé la guía, que Dios me dé las pautas. ¿Cómo conoce usted que Dios le va a dar las pautas? ¿Cómo sabe usted si usted no maneja? Estoy hablando de los que no leen la Biblia. Aquí cada quien sabrá quién la lee y quién no la lee. Pero ¿cómo sabe usted cuál es la guía de Dios cuando usted desconoce el camino correcto? ¿Cómo sabe usted que este es el camino si usted desconoce la línea o la ley o la regla que Dios le da a usted por medio de la palabra y le dice, este es el camino correcto? A muchos les parece que este es el camino correcto, pero ese no es. Ese va a tener fin y fin de muerte, dice Proverbios. Entonces, ¿cómo sé yo? Dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuélvanse a mí, dice Jehová de los ejércitos, y lo recalca. ¿Usted sabe cuántas veces dice Jehová de los ejércitos? 4, acá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nos recalca y nos recalca que es Él quien lo dice. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vuélvanse. Aquí cada quien sabe si necesita volverse al Señor o no. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos muchas veces se alejan del Señor. Muchas veces se apartan de la iglesia. Muchas veces los cristianos le dan la espalda a Dios. Y cuando entonces viene la angustia a su vida, en ese momento es necesario
que ese cristiano que se apartó, que le dio la espalda a Dios, que dejó de ir a la iglesia, que dejó de orar, que dejó de congregarse, que dejó de leer la palabra, que dejó de ayunar, que dejó de tener coinonía con sus hermanos, etcétera, etcétera, en ese momento de angustia es necesario que rápidamente entienda el mensaje que está oyendo del Señor y se vuelva a los caminos del Señor. Hoy aquí puede haber gente, no lo sé, pero hoy puede haber gente que está sentada acá, pero que está lejos de Dios. Hoy hay gente acá que quizás cantó a Dios, pero que su corazón está lejos de Dios. Hoy hay gente acá que quizás viene domingo continuamente, los jueves continuamente, pero quizás su corazón está lejos de Dios. De labios me honran, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces yo tengo que analizar si yo estoy lejos del Señor como comunión con Él, como contacto con Él, no como religiosamente nos enseñan a nosotros que si yo voy a la iglesia yo estoy bien. Hay mucha gente que va a las iglesias, pero que espiritualmente no andan bien. Hay mucha gente que domingo a domingo, sábado a sábado, van a la iglesia, pero no están bien. Hay mucha gente que en estos días de Semana Santa buscan, que 40 días antes van y se hacen una crucecita, que dejan de comer carne, pero no dejan de hablar mal del prójimo. Y nosotros a veces estoy diciendo esto, porque muchas veces señalamos hacia allá, hacia donde yo estoy hablando, pero nosotros andamos exactamente igual. Entonces señalamos a la iglesia tradicional, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo o peor. Porque creemos que el estar el domingo en la congregación ya lo hicimos bien. ¿Cómo es? Peca, reza y empata. En Dios no existe eso. Si usted pecó, pecó. Pero no existe el peca, reza y empata. Aquí no es un partido de fútbol. Así es. O sea, queda ahí. Entonces, diles pues otra vez, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Que hay un momento de mi vida que Dios me va a pedir directamente que yo me vuelva a Él. Yo no sé si este es el momento que Dios le está diciendo a alguien, vuélvase a mí. Quítese su traje de que usted viene todos los domingos, de que usted hace y de que usted deshace, y vuélvase a mí. Es que volverme es entregarle mi vida, mi corazón total a Dios y empezar a obedecer. Dice Jehová de los ejércitos, y entonces yo me volveré. La gente que dice, es que Dios me abandonó. Dios no nos ha abandonado. Dios nos encontró, nos buscó primero a nosotros, lo sabían. Nosotros no fuimos quienes le buscamos a Él. Lo que pasa es que nosotros nos jactamos y decimos, cuando yo me fui y decidí. No, Dios te encontró pecaminosamente, nos encontró, pecaminosamente nos agarró, pecaminosamente nos adoptó, pecaminosamente nos hizo sus hijos, pecaminosos, siendo pecaminosos nos dio su bendición, siendo pecaminosos nos quitó de las tinieblas y nos trasladó y nos posicionó en la luz admirable de su Hijo Jesucristo. No fui yo, no fui usted. Yo un día decidí volver mi corazón a Él y Él se volvió a mí porque yo lo hice, pero Él ya había hecho el sacrificio. Él ya había venido. Él ya había muerto. Él ya se había entregado. Ahora me toca a mí. Entonces el tema no está en que yo me congregue. Me congrego porque me volví. No me congrego para creer que yo me volví. ¿Me están entendiendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos para volver a los caminos del Señor? O sea, si estoy alejado, si de labios le honramos, pero el corazón está lejos de Él, ¿qué necesitamos para volver a los caminos del Señor? Primeramente, necesitamos sabiduría. Comprender la verdad espiritual que el Señor nos ha declarado a nosotros.
y vea lo que dice un versículo que posiblemente usted conoce y se pueda saber hasta de memoria. Juan, capítulo 15 y versículo número 5. ¿Qué necesitamos para volver a los caminos del Señor? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué dice? Ojo, anteriormente, Zacarías, si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. ¿Cierto? Ahora otra vez, el que permanece en mí, entonces yo permanezco en él. ¿Lo logran ver? O sea, si se vuelve, yo me vuelvo. Si permaneces, yo estoy. Si no te vuelvo, yo no estoy. Si no permaneces, me quito. Hasta que tú lo hagas. Entonces, ¿quién es el llamado a hacerlo? Usted y yo. No ese cuento que nosotros muchas veces decimos, es que Dios me abandonó. ¿Ha oído a la gente decir eso? No sé si alguno de ustedes lo ha dicho. Es que Dios a mí no me oye. ¿Han oído decir eso? Es que Dios oye a los otros. Es que Dios a mí no me bendice. Es que Dios bendice a los otros. Otra vez. Si se vuelven a mí, yo me vuelvo a ustedes. Si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces, el llamado de que esté es de nosotros. Porque Dios siempre está. Lo que pasa es que Dios es un caballero y dice, mira, fulanito no quiere nada conmigo. No pasa nada. Yo lo dejo. Pero cuando venga el momento de angustia, le hablé con amor. Le hablé con una palabra bonita. Le voy a hablar por medio de la angustia. Ahora, si no se vuelve, tendrá su recompensa. ¿Qué pasó con aquel joven que huyó de la casa del padre allá en Lucas, capítulo 15 y verso 16 y verso 17? La historia que usted y yo conocemos. Dice que él había abandonado la casa de su papá. Se había ido, había hecho loco, o sea, se apartó. Y en el verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas. Se apartó, empezó a padecer necesidad. O sea, tuvo un tiempo de angustia a través del hambre. Y entonces dice que quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Lo había tenido todo en casa del Padre, trasládelo. Usted y yo lo tenemos todo en la casa de Dios. Usted y yo lo tenemos todo en la presencia de Dios, pero lo abandonamos y perdimos toda la bendición que Él tenía para nosotros. Entonces llega el momento en que nosotros nos sentimos necesitados porque lo tuvimos todo en la casa y lo abandonamos tontamente. Entonces el joven dice que tenía hambre y tanta era el hambre que quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había tenido todo. Lo abandonó todo por ir al mundo, llenarse del mundo. Y llega un momento en el tiempo de angustia que dice, y volviendo en sí, verso 17, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo no me voy a meter en la historia. Lo que quiero mostrarle es que si yo estoy lejos de Dios, estoy padeciendo situaciones difíciles, pero si yo me vuelvo a Dios, Dios va a tener misericordia de mí, porque nunca este hombre, nunca dejó de ser hijo. Él nunca dejó de ser hijo. ¿Están entendiendo? Si ustedes ven el final de la historia, dice que cuando el padre lo vio,
hizo fiesta y dijo, pónganle los mejores vestidos, pónganle anillo. Nunca dejó de ser hijo. Se fue, pero no dejó de ser hijo. Se fue, padeció situaciones, pero cuando reaccionó y volvió en sí, el Padre lo aceptó. Nunca dejamos de ser hijos. El asunto es que la angustia y las situaciones nos van a complicar en la tierra. Y entonces dice, ¿cuántos jornaleros? Él inmediatamente empieza a pensar, cuando yo estaba en casa de mi papá, yo lo tenía todo. Y hasta los jornaleros tenían abundancia de pan. Hoy yo me salí de la casa de mi padre y no tengo ni lo que los jornaleros tienen. Es más, quisiera comer de lo que comen los cerdos. ¿Sabía usted que el cerdo es un animal impuro para esta gente? Y entonces él dice, deseara comer de lo que comen los cerdos. Imagínese hasta dónde había llegado, a través de qué, de haberse alejado de la casa de su papá. ¿Qué quiero decirle con esto? Muchas veces nosotros decimos, no pasa nada. O sea, yo me aparto de Dios y no pasa nada. Eso creemos nosotros. Pero cuando usted y yo somos hijos de Dios, cuando usted y yo hemos sido redimidos, salvos por el Señor, sí va a pasar algo. Sí hay disciplina. Sí hay nalgada. Sí lo agarra con un varejón, con un palo y le da sus nalgaditas. Pueden ser al inicio suavecitas o pueden ser que lo pegue duro. Entonces, sabiendo uno eso, ¿qué tengo que hacer? Volveos a mí y yo volveré a ustedes. El que permanece en mí, yo voy a permanecer en él. Y el que reacciona y dice, wow, yo lo perdí todo por cabezón. Lo perdí todo. ¿Recuerdan la historia de este hombre? Si no la recuerda, lean ahora en la casa, ahí lean, agarren el capítulo 15 y lo leen. La historia de él es triste, pero es la historia que muchas veces es reflejada en la iglesia de Cristo, de gente que lo ha tenido todo en el Señor y han llegado a perder familia, han llegado a perder empleo, han llegado a perder sus posesiones y han llegado a perder la bendición de Dios. Solamente porque no reaccionan a que su mal camino los está alejando de Dios. Amén. Punto número 2. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, dice algo muy bonito que es para usted y para mí. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué dice? Ok, el pueblo de Dios está llamado a humillarse, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, y se arrepienten, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a pasar? Y sanaré su tierra. Entonces, número 2, ¿qué ha dicho la palabra de Dios? Que si se humillare su pueblo, si el pueblo se humilla, algo sucede. Algo va a pasar si el pueblo de Dios se humilla. Puede que yo le diga a usted ahorita, hermano, pase adelante, no lo haga, pase adelante, venga y póstrese delante de Dios. Dios está llamando ahorita a que la iglesia venga y se humille delante de Él. Y entonces pasan 3, 4 o 5 personas, pero el resto no pasa. ¿Por qué no pasa? Dije, comenzando, para que recuerde por qué lo dije.
Dije iniciando el culto que Dios a través del mensaje puede ser por medio de una predicación como la que yo estoy haciendo, puede ser por medio de lo que un hermano le diga, ¿lo recuerdan? Entonces quiere transmitir un mensaje a alguien X, al pueblo, y entonces el pueblo no lo toma, no lo sabe escuchar, no lo quiere entender o no lo entiende. Entonces, si yo dijera ahorita, hermanos, Dios quiere que nos volvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y sería bueno hacerlo viniendo al altar y arrodillándonos a Él. Entonces pasan 3, pasan 4 o pasan 5. ¿Qué pasó con el resto? No entendió, no quiso entender. O su corazón no le da la capacidad de humildad para poder pasar al frente y arrodillarse. Ponga cuidado. 1, si se humillare mi pueblo, venir aquí al altar y arrodillarme no tiene que ver nada con que el pastor me mande a mí. Es porque es una parte de poder decir, Señor, hoy yo vengo con humildad delante de ti. No me arrodillo ni delante del pastor ni delante de nadie. Me arrodillo delante de tu presencia. Señor, hoy me humillo con un corazón sencillo delante de ti. Y reconozco que he vivido el último tiempo alejado de tu presencia. ¿Me está entendiendo? Pero si yo no hago eso, entonces no he entendido el mensaje. O sea, hay alguien que me lo está predicando y me lo está diciendo, pero yo no lo he entendido, no lo quiero entender. O mi orgullo es más grande que venir a arrodillarme. Perdón, pero ya no me sale la voz. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, se humilla, ora, le busca, y se convirtiere de sus malos caminos, se arrepiente. ¿Me está entendiendo? Entonces algo va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo haga caso. ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo me vuelva. ¿Cuándo va a pasar? Cuando yo esté en Él. Ahí va a pasar. ¿Qué va a pasar? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Gracias, hermano. ¿Por qué los va a perdonar? Porque el pueblo reconoció que estaba alejado. Porque el pueblo se convirtió de sus malos caminos. Porque el pueblo reconoció su pecado. Porque el pueblo se humilló delante de su presencia. Y entonces oiré. Tenemos un Dios que oye. Nosotros no tenemos un Dios sordo. Nosotros no tenemos un Dios mudo. Nosotros no tenemos un Dios que un día murió y no se levantó de entre los muertos. Nosotros tenemos un Dios vivo, que escucha, que responde, que hace algo a favor de su pueblo. Entonces, si yo me humillo, no me humillo delante del pastor. Yo me humillo delante de la presencia de Dios y reconozco que le he fallado no al pastor, reconozco que le he fallado a Dios. Y entonces no me va a oír el pastor, me va a oír Dios desde los cielos. ¿Y qué va a hacer? No me va a perdonar el pastor, porque yo no tengo la capacidad de perdonar a nadie, pero me va a perdonar Él. ¿Me está entendiendo? Por eso me humillo y por eso tengo que estar atento a escuchar el mensaje y decir, sí, lo estoy entendiendo. Sí, Señor, sé de qué me estás hablando. Pero no queremos humillarnos. Y entonces, no solo nos va a escuchar desde los cielos, no solamente
nos va a perdonar nuestros pecados. Dice que va a sanar la tierra. Entonces, el beneficio de humillarse no es para Dios. El beneficio de humillarse es para usted y para mí. Si usted y yo nos llenamos de orgullo o de prepotencia, eso es problema nuestro. Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que muchos queremos la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos queremos milagros, ¿cierto? Pero nuestro corazón muchas veces está lleno de soberbia, de altivez, de autosuficiencia. A esas actitudes son las que frenan la bendición de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero Dios y la soberbia no compaginan. Vea lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso. ¿Y a quién atiende? ¿Y al altivo? Que dice el inicio de Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Ok, mi pregunta es, ¿se humilla un altivo? No. ¿Se humilla una persona prepotente? No se humilla. ¿Quién se humilla? El humilde. Y entonces con el humilde va a tener el contacto, pero al altivo lo va a ver de lejos. Entonces nosotros, vuelvo otra vez, queremos la bendición de Dios, ¿cierto? Queremos la provisión de Dios, ¿cierto? Queremos la sanidad de Dios, ¿cierto? Queremos la presencia de Dios, ¿cierto? Pero no nos humillamos. Decía yo hace algún tiempo, duré mucho tiempo de no ver en la iglesia a alguien arrodillado. Y muy poco se ve. ¿Será que si no nos arrodillamos en la iglesia, nos arrodillamos en casa? Así, honestamente. Con todas los quehaceres que tenemos todos los que estamos aquí. ¿Será que sacamos el tiempo para arrodillarnos de verdad delante de Dios unos minutos, 2, 5, 10, 30? Y Dios nos está pidiendo que de verdad lleguemos de una forma humilde delante de su presencia. No lo hacemos. Ahora, y que quizás, yo siempre digo, el que no tiene la capacidad física para hacerlo, está bien. Ahora, voy a ir más allá. Partamos de que no me humillo corporalmente. Estamos. Pero ¿de verdad nos humillamos? Como espíritu, ahí que Dios está en nosotros, nos humillamos nuestro corazón, no importa sea sentadito, así como usted está, pero humilla su corazón delante de Dios. Ya eso queda en cada quien si de verdad lo hace. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer de alguna forma la soberbia que puede haber en nuestro corazón? Dice Proverbios capítulo 3 y versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, y aquí nos dice, no siga con tus propios pensamientos y diciendo esto, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Y qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esa soberbia? Dejar de pensar en nuestra propia opinión. En lugar de estar justificando nuestro pecado, arrepintámonos tal y como es. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, antes de justificar el pecado cometido, apartémonos del mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿quién hace eso? Una persona que ha reaccionado como el hijo pródigo, Lucas capítulo 15,
verso 16 y verso 17. ¿Quién va a hacer eso? Una persona que un día estuvo en Dios, pero que está en tanto nivel de angustia que necesita reconocer y tenía tanta hambre que necesitaba comer algo, la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces el verso 17 dice, y volviendo en sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Volver en sí, o sea, reconocer, aceptar, esto está mal, y para eso se necesita humildad. ¿Cuántos jornaleros él recuerda, empieza a decir, wow, o sea, ¿qué fue la locura que yo cometí? ¿Qué fue la tontería que yo hice? ¿Qué fue la estupidez que hice? Yo lo dejé todo. Y empieza a recordar, hasta los jornaleros de mi padre tenían abundancia de pan. Y yo ahora estoy pereciendo de hambre y quiero comer hasta lo que se comen los cerdos. ¿Cómo lo logró? Tuvo que volver en sí humildemente y reconocer que sí se había equivocado. ¿Cómo vamos a reconocerlo nosotros? No tiene que ser por nuestro sabio pensamiento, sino apartándonos del mal. Dice Abdías, capítulo 1 y versículo número 3. La soberbia de tu corazón, ¿qué dice? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Un corazón orgulloso, un corazón no humilde. Entonces, a veces estamos engañados creyendo que las consecuencias no van a llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y verso 6? Fíate. ¿De quién te tienes que fiar? ¿De qué? De todo tu corazón. Otra vez. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora sí, reconócelo. ¿Cuándo? ¿Y qué pasará? Que se necesita humildad. No es eso de yo lo sé todo. Yo me voy a fiar de Jehová de todo corazón. No me voy a apoyar en mi propia prudencia. Y lo voy a reconocer a Él en todos los caminos. Amén. Y entonces Él va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a interesar. Es que Dios nos manda a nosotros que hagamos algo y Él hace algo. Él dice, si haces esto, yo te doy esto. Pero la gente solo quiere, endereza tus veredas. Señor, ayúdame. Endereza mis veredas, endereza mis caminos. Y tú te fías de todo corazón en Jehová. Y tú te sigues apoyando en tu propia prudencia. Él no lo va a hacer. No estamos tomando en cuenta la voluntad de Dios, ni queremos escuchar los consejos que Él tiene, ni queremos escuchar los consejos que Él tiene para nosotros, para la corrección nuestra. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo número 5 y verso número 6. Ok, ¿qué necesita una persona para volverse al Señor, para salir de la parte de que yo creo poderlo hacer todo, del orgullo? ¿Qué necesita? Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, primera de Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Otra vez, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Bajo qué? Y ahora sí, ¿para qué?
Entonces, ¿quién es el beneficiado? ¿Usted, yo o Dios? Ok, pero ¿qué tenemos que hacer? Me tengo que humillar. Tengo que reconocer que estoy alejado de Él. Tengo que reconocer que no he venido haciendo las cosas bien. Tengo que reconocer que no soy lo carga que yo he creído ser todo este tiempo. Y lo tengo que reconocer delante de Él. Entonces, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. Usted y yo vamos a ser exaltados cuando fuera el tiempo. Pero antes hay que humillarnos bajo el Señor y reconocerle y decirle: Dios, no he estado bien. Reconozco que no he estado bien. Dios, reconozco que iba todos los domingos a la iglesia, que mis labios cantaban, te honraban, pero reconozco que mi corazón ha estado lejos de ti por todo este tiempo. Señor, reconozco que era un servidor de la iglesia, que oraba por los hermanos, que me sentaba, que escuchaba, que predicaba, enseñaba, que le daba clases a los niños, que era diácono. Pero reconozco que mi corazón estaba lejos de ti. Cuando yo reconozco eso, entonces Dios va a hacer algo. Si se vuelve, yo me vuelvo. ¿Recuerdan? Zacarías. Juan, si permaneces, yo permanezco. Pedro, si te humillas, te va a exaltar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Le hago la pregunta otra vez: ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Será que sí hay orgullo en el corazón nuestro para humillarnos y reconocer delante de Dios que no hemos estado haciendo las cosas bien? ¿Será eso? Porque usted se puede ver muy lindo y muy linda, hermana. Usted hoy vino bien vestidito y bien vestidita a la casa de Dios y se ve hermoso y hermosa por fuera. Pero ¿cómo estamos por dentro? Y nos sentamos ahí. Véanlos todos quedititos. Y todos bien lindos. Y yo puedo subir acá y me puedo ver lindo por fuera. Bueno, eso espero, ¿verdad? Pues yo le dije a ustedes y nadie me ha dicho a mí, pero bueno. Pero esa parte no es tan importante. La importante es la de adentro. Y yo me puedo parar aquí, todo lindo. Amén, diga amén. Pero ¿cómo estoy por dentro? ¿Será que de labios lo honro, pero mi corazón está lejos de Él? Yo me estoy poniendo yo. Ahora póngase usted. ¿Será que usted viene todos los domingos ahí bien planchadito, con bastante gel en la cabecita? Se peinó toda bonita, se pintó los labios, se puso esas pestañitas todas lindas. ¿Y será? Sí. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Me entiende? Las pestañitas y eso todo se le va a caer, pero esto no se le va a caer. Esto es lo que va a ver Dios. Tercero y último. La palabra de Dios dice que te puede llevar al desierto para hablar a tu corazón. Y yo quiero que preste atención a esto. Oseas, capítulo número 2, verso 14. Alguien que me lo lea, por favor. Gracias, Norita. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Que el corazón sea lleno de rebeldía en algún momento y Dios pueda decidir llevarnos al desierto. Dios siempre nos habla. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios siempre permite que nosotros conozcamos lo que Él tiene para nosotros. Él nos llama para que nosotros le podamos servir a Él. Pero lastimosamente, muchos de nosotros tenemos un corazón rebelde y no queremos obedecer ni tomar en cuenta lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Entonces, Él habla, Él dice como hoy ha hablado. ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Como hoy ha hablado, pero no hacemos caso. Entonces, si el corazón suyo y el corazón mío está lleno de rebeldía, el Señor nos puede llevar al desierto. Es decir, no es que nos lleva, ¿a dónde es el desierto? Allá en el Sahara, no sé dónde es, ¿verdad? No es que nos lleva ahí, es que nos hace pasar por momentos de dificultad. Y Él puede hacerlo. Nos puede hacer pasar por momentos de escasez. Él puede hacerlo. Nos puede hacer pasar por momentos de enfermedad. Y Él puede hacerlo. Entonces, Dios espera que en aquel momento de angustia o en este momento de desierto, nosotros podamos poner atención a la voz de Dios y le obedezcamos. Entonces Dios dice, te he hablado, te angustié, ahora te voy a llevar al desierto, a ese momento de dificultad, a ver si tú pones atención. A ver si dejas de estar durmiendo. A ver si dejas de estar despistado. A ver si dejas de estar jugando de chiquito lindo y de chiquita linda. Te voy a llevar al desierto. Ahora, ¿cómo puedo reconocer yo la rebeldía del corazón? Dice Jeremías capítulo 22 y verso 21. Oiga lo que dice, qué tremendo de verdad. Te he hablado en tus prosperidades. O sea, le dice, vea, cuando estuviste en opulencia, cuando estuviste en bonanza, cuando estuviste bien, te hablé. Eso es lo que está diciendo. Te he hablado en tus prosperidades. Y en ese tiempo que estuviste bien, ¿qué dice? Más dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Hay gente que no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que está dentro de la iglesia y no quiere oír la voz de Dios. Hay gente de nuestra familia que nosotros le hablamos y no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que está bien y entonces Dios viene y le habla en su prosperidad y le dice, yo quiero algo contigo. Vuélvete a mí, yo me vuelvo a ti. Yo quiero algo contigo. Si permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Y la gente dice, no, yo no necesito nada, lo tengo todo. Ese orgullo lo transforma, pero Dios no se queda con eso. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando y nosotros no queremos escuchar su voz. No queremos atender el llamado. Y yo espero que aquí no haya gente así, donde Dios te esté hablando y usted dice, yo estoy bien. Yo no necesito nada de Dios. Ojo, ojo, mucho ojo, porque Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Vea lo que dice Ezequiel 33:32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras. ¿Pero qué? ¿Se le parece a alguien?
Hay mucha gente dentro de las iglesias que oyen la palabra de Dios, la escuchan, día tras día la escuchan. Pero ¿qué pasa? No las ponen por obra. Y Dios le está hablando a la gente. Hoy Dios te está hablando a ti. ¿Cuántas veces has oído de parte de Dios mensajes, y tú aquí dentro de la iglesia dices amén? Sí, Señor, yo sé que es para mí. Sí, Señor. Y vas caminando allá a media rampa y ya se te va olvidando. Y llegas al portón de afuera y se te olvidó. Llegas a la casa y no te acordaste más. Aquí la oíste, te pareció, te gustó, te cautivó. Pero cuando llegaste allá la olvidaste. Entonces, ¿qué es eso? Hay gente que va a oír las palabras de Dios, pero no las van a poner por obra. Y usted y yo somos llamados a poner la palabra de Dios por obra. No seamos de esos que nos gusta escuchar la palabra. ¡Ah, qué bonito! Ahora usted sale y le dice, viejo mi amor, qué linda palabra. Viejo mi amor, de verdad, qué mensaje se predicó el pastor. Bueno, yo espero que salgan diciendo eso, ¿verdad? Pero no los queremos poner en práctica. O sea, entonces yo prefiero que usted no diga, ay, mi amor, vio qué lindo el mensaje que predicó el pastor. No, pero salga y lo ponga en práctica. No diga nada, pero póngalo en práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vea la historia linda que usted y yo conocemos cuando aquel hombre que marcó tanto nuestra vida a través de sus cartas, le sucedió lo que se le sucedió. Hechos 9, verso 3 al verso 6, y con estos termino. ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta. Dice, Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, ¿de quién está hablando? De Saulo, quien luego llegó a ser Pablo. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No nota algo ahí? Inmediatamente lo reconoce como Señor. Saulo, que había hecho todo lo que había hecho, entre ellos consentir la muerte de Esteban, inmediatamente se le aparece el Señor y él en su respuesta, pegado por el Señor, ya pegado por él, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo sabe? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, él temblando y temeroso, dijo, Señor, otra vez, ¿qué quieres que yo haga? Ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que nosotros le preguntamos eso a Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Que estaba caído. Quizás hay algunos aquí que pueden sentirse en el suelo. ¿Qué le dice el Señor? Lo primero que tienes que hacer es levántate, levántate. Ahora sí le dice a Saulo, y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y sigue la historia. Dios siempre nos va a decir a usted y a mí qué debemos de hacer. Siempre. Pero yo tengo que estar atento. ¿Cuándo? A cuando Él me hable. ¿Estuvo atento Saulo? ¿Saben para dónde iba Saulo? En este momento que se le aparece el Señor, iba a ir a agarrar a todos los cristianos, para ahí iba. Y el Señor se le aparece
Entonces, puede ser que nosotros tengamos en nuestra mente ir a hacer cualquier cosa que no sea lo que le agrade a Dios. Saulo iba a hacer algo que no le agradaba a Dios. Y entonces el Señor se le aparece y directamente trata con él. Y le dice, ahora sí, ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero nosotros tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? O sea, Señor, yo fui llamado solamente para venir y sentarme a una iglesia. ¿Qué le va a decir el Señor a usted? Así, honestamente, sí, fuiste llamado solo para que te sientes en una iglesia. Señor, yo fui llamado para venir, estar en una silla. Señor, yo fui llamado para venir de domingo por medio o para venir cada 3 domingos. Yo fui llamado para eso. Pregúnteselo al Señor. No. Fuiste llamado para que vengas siempre. Y no solo para que te sientes, sino para que sirvas. No fuiste llamado solo para que te saluden, sino fuiste llamado para saludar. No fuiste llamado a que haga la gente coinonía contigo, sino que tú fuiste llamado a hacer coinonía con los demás. Fuiste llamado no solo a que te muestren el amor de Cristo, sino que fuiste llamado a mostrar el amor de Cristo. Pregúnteselo. Señor, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para oír la palabra de Dios solamente? ¿O para salir y practicarla? Para salir y practicarla. Pero hágale las preguntas al Señor. Pablo le dijo, Saulo en ese momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan el pasaje ahí? Y el Señor le dijo, levántate. O sea, le dijo, tienes que hacer algo para que esto ocurra, levántate. Hay gente que está caída espiritualmente y le dice al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Levántese primero espiritualmente. Levántese. Y ahora sí, ve y se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces aquí hay gente que tiene mucho que hacer. Aquí hay gente que tiene mucho que dar. Aquí hay gente que tiene mucho que enseñar. Pero el Señor le dice, levántate, escucha, porque se te va a decir, pero tienes que hacer algo antes. Pero aquí hay mucha gente que tiene algo que dar. María Mercedes, usted tiene mucho que dar. Mucho. Cuando yo llegué aquí hace 11 años, la recuerdo, usted era una de las que cantaba. Tiene mucho que dar. Usted le puede preguntar al Señor, Señor, ¿es eso lo que tú quieres, que yo asista a tu iglesia y me siente en una silla? ¿O todavía tienes algo conmigo? El Señor te va a decir, nunca te he desechado, sigo teniendo algo contigo. Levántate. Entonces no es solo venir, es algo que no se pierde. Los dones son irrevocables. Los dones no te los quita Dios. Pero ¿qué pasa? Mi comodidad me lleva a oír, pero no a hacer. Porque hacer me lleva a tener mucho compromiso. ¿Me están entendiendo? Pero a veces nosotros estamos cómodos en la silla. Para mí hubiese sido más cómodo estar como oveja que como pastor. Dígame si no es así. Claro. Pero cuando Dios te habla, cuando escuchas la voz de Dios y empiezas a aplicar la palabra, entonces comienzas a dejar cosas que son importantes en tu vida, pero que no son más importantes que Dios. Pero tengo que despojarme. ¿Qué era más fácil para Saulo?
¿Seguir persiguiendo cristianos? No. ¿Ah? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le puede preguntar al Señor hoy usted, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ustedes saben quién puso los? Y por eso cerré con este último versículo. ¿En quién puso los ojos Dios? En una persona que había hecho el mal. Era conocedor de la ley. Conocedor de la ley. Manejaba la ley. Es más, me pierdo más yo caminando con los ojos cerrados de aquí a la puerta de vidrio que el apóstol Pablo con la ley. Así, para ponérselo, era un conocedor nato de la ley, pero que la transgredía. ¿Y qué hacía? Ir por los cristianos porque le incomodaba eso. Y Dios dice, usted tiene pasta. Su corazón es celoso, pero está mal. Tú quieres lo mejor, pero está mal. Yo te voy a enseñar cómo. Y entonces lo llama. María. Entonces el Señor te dice, yo te voy a llamar. Yo te voy a llamar porque conozco de tu corazón. No importa que no lo hayas hecho por mucho tiempo, que te hayas apartado del servicio, pero yo te voy a llamar porque yo conozco tu corazón. A Saulo le dijo, no importa que hayas consentido la muerte de Esteban, que lo apedrearan. Tú dijiste que lo apedrearan, tú estabas consintiendo ahí, tú fuiste responsable de esa muerte. Pero yo te voy a llamar porque te voy a hacer escritor de 13 cartas. Los que quieren pensar que Hebreos la escribió él, 14. Te voy a llamar y te voy a hacer que hagas viajes misioneros. Tú vas a romper con esto. Tú no vas a necesitar haber caminado conmigo como Pedro caminó con Jesús, pero yo te voy a dar lo mismo y más de lo que le di a Pedro. Porque soy yo quien te capacito. Y arrancó el apóstol Pablo. Y usted tiene toda la historia ahí. Así lo puede hacer con nosotros, pastor. Pero es que yo he hecho las cosas tan mal. Reconozca. No importa qué mal las haya hecho. Reconozca delante de Dios que te has equivocado. Reconozca humildemente que no has hecho las cosas bien. Reconozca humildemente que no has dado en el blanco. Reconozca que has errado. Eso es humildad. Y el Señor entonces te va a decir, venga acá. Ahora sí pusiste abajo, reconociste que no has hecho las cosas bien, venga, yo te voy a enseñar. ¿Me está entendiendo? Nombré a María. Sabrá Dios por qué la nombró María. Porque ni había pensado en usted, ni la había escrito en el bosquejo. Pero yo no había pensado, ni la había escrito en el bosquejo, pero Dios sí la había nombrado. Entonces, más vale que te nombre Dios que yo, porque Él es el que manda. Entonces, a María se le nombró, pero habrá otro acá. Habrá otra acá. Hay gente que hoy vive del recuerdo como radio eco, ¿verdad? Diciendo, ay, yo me acuerdo cuando yo servía a Dios, ay, yo me acuerdo cuando yo predicaba, ay, yo me acuerdo cuando yo daba clases de escuela dominical, ay, es que los niños aprendían tanto conmigo, ay, cuando yo estaba allá, deje de vivir del recuerdo, vuelva otra vez, acérquese otra vez. Te voy a lanzar la pregunta a todos los que han servido en esta iglesia, a todos. Y aquí hay varios y ya no sirven.
Cuando digo no sirven a Dios, ¿verdad? No se me malinterprete. Digo que es mejor aclarar, Dios guarde. Desde que dejaste de servir, tienes el mismo compromiso para venir a la iglesia. ¿Usted ve este dedito? No. Desde que dejaste de servir, buscas a Dios de la misma forma que lo podías buscar antes. Y yo ni vivo con usted, ni le he preguntado, ni usted me lo ha contado. Pero eso es el paso que se da cuando yo me salgo del servicio. ¿Cuántos hay aquí que han servido? ¿Los nombro o no los nombro? Levanten la mano. Nora, Glenda, Elizabeth, María, Yesel, Hilary. Es que estoy acá. Es que no me alzan la mano porque... Yesel, María, Hilary, Nora, Lili, Elizabeth. Así. Son los mismos. Yo me atrevo a decir con toda seguridad, no, porque el servir a Dios te hace estar comprometido a otro nivel, buscar otra cosa. Si yo no sirvo a Dios y alguno de ustedes dura 3 domingos sin venir, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo no te voy a decir nada. Pero si usted está en un ministerio, usted dura 3 domingos sin venir y usted a mí no me dice si pasa algo. Tiene que pasar algo. Ella era maestra y no vino y dejó a los chiquillos guindando. Y yo les tengo que preguntar. Eso para los que estuvieron y ya no están. Ahora, ¿qué pasa con los que nunca han estado y quisieran estar? ¿Podrán? Aquí hay campo para todos. Para todos. Pastor, pero es que ya yo tengo que ir al encuentro y tengo que hacer los 9 meses estos que se hacen de qué, ¿cómo es esta situación que se llama de la academia de obreros? Y después de eso tengo que ir al lanzamiento. De ahí no, por lo general 2 años. Díganme una cosa, ¿cuánto necesitó la mujer samaritana para llevar el evangelio? Llegó y estaba en el pozo y Jesús le dijo, dame agua. ¿Cómo tú me pides agua? Si yo te diere del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás y brotarán ríos de agua viva para salvación, le dice Jesús a la mujer. Y la mujer dice, wow, pero ¿qué es esto? Jesús no le está diciendo, yo te voy a dar un poco de una pichinga ahí, no, yo te voy a dar algo que tú no conoces, te voy a dar de la palabra. Y la mujer aceptó el agua y ¿qué hizo? Y se fue. Y cómo se derramó, cómo se difundió la palabra en Samaria. Tuvo que ir a un encuentro, tuvo que ir a la academia, tuvo que esperar 2 años. Pura paja eso. Pura paja. Eso lo imponemos los pastores. Eso lo señalamos los pastores. Ese dogma lo adoctrinamos los pastores. Pero la mujer agarró y dijo, Señor, pero ¿cómo que 5 maridos si tú no me conoces? No, y el que tienes tampoco es tu marido. ¡Guau! ¿Cómo? Y se fue y predicó la palabra. ¿Se da cuenta? Y tú tienes que estar en una iglesia donde te imponen, tienes que estar 1 año haciendo esto, tienes que estar 2 años haciendo lo otro, y tú tal vez te revientas por servir. Bueno, espero que se reviente por servir. Dios nos habla de muchas maneras. Y yo espero que hoy nos haya hablado de esta. Pero depende de nosotros si queremos escuchar o no. Si queremos entender y obedecer su mensaje. Yo creo que el mensaje fue claro. Amén. Así que no espere estar en angustia. No espere que Dios lo lleve al desierto. No espere tener consecuencias. No espere tener calamidades. Escuche la voz de Dios para que usted vuelva a los caminos y vuelva
a servirle al Señor. ¿Sabe una cosa? Que todos ustedes son importantes para Dios. Todos ustedes tienen algo que dar en el Señor. Desde el que pueda tener la más baja escolaridad, desde aquel que ahorita diga, pastor, yo solo llegué a 3er grado de escuela, del que diga, pastor, yo no sé leer, hasta aquel que pueda tener un doctorado en lo que le dé la gana. Todos son importantes para Dios. Desde Lucas, que era médico, ¿recuerdan? Escribió el libro de los Hechos, hasta Pedro, que era un sencillo pescador, un atravesado, pero que utilizó su carácter para el Señor. Entonces aquí nadie puede decir no es conmigo, aquí es con todos. Y diría alguien por ahí, Dios quiere con todos. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie, por favor? Le voy a pedir que pueda ponerse de pie, cierre sus ojos ahí por un momento, de verdad, y pueda tener un rato de poder recapacitar sobre lo que usted escuchó. Voy a pedirle a las personas que han servido en algún momento en este lugar y recuerden lo que ha hecho, lo que hicieron en su momento y de qué se han podido perder en este tiempo que no lo han hecho, meses, años, semanas. Y voy a pedirle a los que no lo han hecho en este lugar, así de corazón, piense, ¿qué podría hacer usted en este lugar que sea de bendición para el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado y que podrías utilizar en este lugar para bendecir a la iglesia? Porque Dios no nos llamó a ninguno solamente para sentarnos y hacernos salvos. Dios nos llamó para dar algo. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias por tu mensaje. Siempre creyendo, Dios, que tu palabra, como dice en Hebreos, es más cortante que espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de los tuétanos, Señor. Que hoy haya hecho lo que tiene que hacer. Y como dice el libro de Isaías, que esa palabra va y no vuelve vacía hasta que haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada ser humano, Señor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.